De cada uno de estos pliegues es soluciones en base a la anatomía antigua o giros, ¿verdad? Giros y circunvoluciones son la misma cosa. Vamos a tener una cantidad increíble de giros y circunvoluciones y no son iguales unas a otras. Vamos a tener también surcos y vamos a tener hendiduras o cisuras, que son diferentes. En esta presentación dice hendidura de Silvio, hendidura de Rolando, pero porque parte de la anatomía en Rudial es anatomía antigua, entonces usa todavía muchos términos. Realmente hay una diferencia entre una hendidura y un surco. Un surco es una depresión poco profunda que podemos encontrar que son de tres tipos. De primer orden, porque son surcos que separan a un lóbulo del otro. Por ejemplo, el surco central de Rolando o el surco lateral de Silvio. Ese es un surco de primer orden. Un surco de segundo orden es como este que vemos acá, que es el surco frontal superior, que va a separar circunvoluciones. Entonces uno de segundo orden separa circunvoluciones. Y un surco de tercer orden lo vamos a encontrar dentro de los giros de las circunvoluciones, siendo surcos muy pequeños. Eso es un surco. Ahora una hendidura o una... ¿sí? Son surcos muy pequeños que encontramos dentro de la circunvolución. Las hendiduras van a ser o fisuras. Las fisuras o hendiduras van a separar hemisferios. Entonces básicamente aquí vamos a tener dos. Una hendidura longitudinal o fisura longitudinal, que es esta, que separa el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, y otra hendidura o fisura que es transversal, es como una herradura, que no la vamos a ver en esta imagen, pero que va a separar lo que sería el telencéfalo del diencéfalo, de los núcleos que tenemos en el centro de esto. Entonces esa es una diferencia entre surco y hendidura. Surcos separan lóbulos, separan circunvoluciones y dan forma a las circunvoluciones, podríamos decirlo de esa manera. Hendiduras separan hemisferios. Entonces esta que está acá en el centro es la hendidura longitudinal o fisura longitudinal o interhemisférica. Los dos hemisferios cerebrales están separados, pero no en su totalidad. Van a tener un punto de unión entre el lado derecho y el lado izquierdo. Lo primero que vamos a ver cuando abrimos el hemisferio así por la hendidura es una estructura blanca que se llama cuerpo calloso. Por debajo del cuerpo calloso tenemos otra estructura que se llama fornix, y entre el fornix y el cuerpo calloso una membrana que se llama septo pelúcido. Y abajo de eso tenemos al diencéfalo. Dice nuestro libro que el diencéfalo es una de las estructuras que comunica un hemisferio con otro. Y eso es cierto, pero no en su totalidad. Lo que sucede es que el hemisferio, el tálamo, que es el que forma las paredes laterales del tercer ventrículo, se comunica con el tálamo del otro lado por una cintita, por una pequeña cuerda que se llama comisura gris, igual que en la médula espinal. Entonces tenemos una comisura gris, y en esa comisura que une el tálamo del lado derecho con el tálamo del lado izquierdo tenemos un núcleo. Si reúne a los dos tálamos, ¿qué nombre le podríamos poner? Intertalámica. Intertalámica. En este caso se llama núcleo reunions. Núcleo reunions. Por eso le reúne uno con otro. Bueno, entonces eso es lo primero que vamos a estudiar. Entonces cuando hablamos de estructuras que conectan un lado con otro, incluimos al cuerpo calloso, que no lo vemos en esta imagen, al cuerpo estriado, que son todos los núcleos que forman parte del diencéfalo. Incluimos acá al tálamo, al núcleo lenticular y al núcleo caudado. El núcleo caudado rodea al tálamo y el lenticular está por fuera. Estas son estructuras del diencéfalo que están en ambos lados.
y que al tener una comunicación de un lado con otro, conecta un hemisferio cerebral con otro. Esto que vemos acá es la tienda o hoz del cerebro, y esta que tenemos acá es la tienda o hoz del cerebelo. La tienda del cerebro o hoz del cerebro separa un hemisferio de otro, viaja en la hendidura interhemisférica y en la parte superior lleva a este seno venoso, que es el seno venoso longitudinal superior. En la parte inferior de él está el seno longitudinal inferior. Acá lo que tendríamos pegadito a esto es el cuerpo calloso, y aquí atrás tenemos los senos rectos, que son los drenajes venosos del cerebro. Mientras que otra cosa importante es que acá se inserta en la cresta gali y en la cresta del hueso occipital. De la cresta gali y de la cresta del hueso occipital se inserta en la unión de los dos parietales. Había un surco, ¿se acuerdan? Hacían el surco del seno longitudinal y llega hacia atrás a articularse en la eminencia occipital interna cerca de la prensa aerófila. Mientras que la tienda del cerebelo o la hoz del cerebelo se va a insertar en el peñasco del hueso temporal, y en ese surco, ustedes se acuerdan, el occipital tenía 4 fosas, las cerebelosas y las cerebrales, ¿sí? En esos surcos que delimitan esa cruz que hay atrás se va a insertar. Vamos a tener 2 surcos importantes. Vamos a cambiar el nombre de cisura, porque cisura dijimos que separa hemisferios. Entonces realmente, actualmente estos son surcos. En anatomía antigua se eran cisuras, ahora son surcos. Entonces tenemos 2. Un surco lateral, que es este que viene acá, que es el surco lateral o surco de Silvio. Y un surco central, que viene acá, que es el surco central o surco de Rolando. Y vamos a tener otro surco acá atrás, que va a ser el surco parieto-temporo-occipital, que va a tener el límite del lóbulo parietal con el occipital hacia atrás. Nosotros en nuestro cerebro vamos a estudiar que tiene 5 lóbulos, de acuerdo a lo que dice el libro. Un lóbulo frontal, lóbulo parietal, un lóbulo occipital, lóbulo temporal, y en el interior de la cisura o del surco lateral de Silvio vamos a encontrar al otro lóbulo, que es el lóbulo del cíngulo o la ínsula, el lóbulo de la ínsula. Pero existen 7 lóbulos. Entonces no la conocíamos porque eso es más reciente. El sexto lóbulo es este que está acá y se llama lóbulo central. Lo forma esta, que es la circunvolución precentral y la circunvolución postcentral. Se llaman así porque este es el surco central o el Rolando, y por delante de él precentral, por detrás de él postcentral. Igual cuando hablemos de surcos, vamos a tener un surco aquí que se llama precentral y un postcentral. Esta que tenemos acá, ese es el sexto lóbulo. Y es el encargado, esta circunvolución precentral, de la función motora primaria. Y la postcentral de la función sensitiva. Entonces acá controlamos todo lo que es movimiento y sensibilidad. Y el séptimo lóbulo es el lóbulo, ese está aquí atrás, en el lóbulo occipital. O sea, me hace condenado, se me olvidó. Es una palabra común. Esta lo uso. Que lo había apuntado porque lo encontré. Lóbulo límbico. Lóbulo límbico. Entonces, lóbulo central y lóbulo límbico. El lóbulo límbico va a estar formado por las circunvoluciones inferiores del lóbulo occipital y del lóbulo temporal. Lo límbico se refiere a todo lo que no controlamos, a lo involuntario, a la formación de secreciones, y tiene que ver también con memoria y recuerdos. Vamos a ver un poquito más adelante que en el lóbulo temporal, principalmente en lo que es la circunvolución del hipocampo, tenemos almacenados en base a la corteza cerebral los recuerdos.
nuestra memoria a largo plazo. Cerca a esa circunvolución tenemos las áreas de Brodmann de audición, del olfato y del gusto. Entonces podemos relacionar un sabor con un recuerdo, una canción. Te va a quedar ciego, pero eso fue a la frente. Voy a traer mi pistola. Ya me estoy decidiendo. Solo hoy. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Lóbulo central. ¿Cuál? Central. Lóbulo central y el otro lóbulo límbico. Bueno, entonces, estos surcos son los límites de los lóbulos, ¿verdad? Esta es nuestra cara medial. El cerebro va a tener una cara superior, que es la que está en contacto con la calvaria, dice el libro, con el coco, el casco. Va a tener una cara inferior, que está en contacto con la base del cráneo. Y va a tener una cara medial, que es esta, que está en contacto con el hemisferio del otro lado. Aquí podemos ver esto que está acá, es el cuerpo calloso. Esta es la rodilla del cuerpo calloso. Este que viene aquí, más delgadito, se llama fornix. Y entre el fornix y el cuerpo calloso hay una membrana que se llama el septo pelúcido. Y entre los dos septos, porque hay uno de cada lado, hay un tabique, una pequeña pared. Acá, a este nivel del septo pelúcido, tenemos un agujero que se llama agujero de Monro. ¿Se acuerdan que mencionamos al agujero de Monro que comunica con el tercer ventrículo? Porque atrás del septo, lo que va a haber aquí en el interior del hemisferio es el ventrículo lateral. Esto que tenemos acá es la región del tálamo. Aquí tenemos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Esto que tiene acá es el infundíbulo que viene del tálamo. Es como un piquito. Y en la punta del infundíbulo, ¿qué creen que hay? Una glándula. La pineal. ¿Ah? ¿No era la pineal? La hipófisis. La hipófisis, porque se mete dentro de la silla turca, ¿verdad? La pineal está un poquito atrás, porque la glándula pineal está por arriba de los folículos. ¿Se recuerdan? Los folículos estaban atrás, ¿verdad? Bueno, entonces esta es nuestra cara medial. Aquí va a haber otro surco que empieza en la rodilla del cuerpo calloso, acá, y se va hacia arriba hasta conectar con el central, y ese es el surco del cíngulo. El surco del cíngulo. Y esto que tenemos aquí, este pedacito como triangular que tenemos acá, es el lóbulo de la ínsula. Vamos a tener otro surco acá, que se va a llamar surco subparietal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como mencionábamos, en la cara superior o la configuración externa, en la cara superolateral, pues va a estar en contacto con el coco, ¿verdad? La calvaria es la calaca, el cráneo. La cara media va a tener dos partes, una parte adherente, que va a estar formada por el cuerpo calloso, el fornix, el diencéfalo, y un área libre, ¿verdad? Lo que son los hemisferios cerebrales. Entonces, por eso tiene dos partes, una libre y una adherente. La libre va a corresponder a todo lo que son circunvoluciones y surcos. Esto lo estamos viendo algo rapidín porque es relativamente sencillo, creo yo. Aparte de eso, esto está copiado, por eso hasta los paréntesis tienen, porque yo lo copié y lo pegué del libro. Cuando hice las diapositivas, corté y entonces es como leer el libro, no tiene sentido. Entonces, en su cara medial nuevamente, cuerpo calloso, septo pelúcido, fornix, tálamo. Esta sí es la glándula pineal, esta que está acá, infundíbulo, hipófisis. Acá tenemos mesencéfalo, con los pedúnculos cerebrales, colículos, puente, bulbo, cerebelo, salud. Cuarto ventrículo, ¿cómo se llama el que pasa en el mesencéfalo? Acueducto de Cilio, porque no lo vemos acá porque lo atraviesa. Tercer ventrículo, ventrículos laterales atrás de esto. Entonces, esas son estructuras importantes que debemos de recordar.
Entonces, hasta ahorita importante, hay surcos, primero, segundo, tercer orden. Hay cisuras o hendiduras, que solo son dos, que separan a los hemisferios cerebrales. Y tenemos dos membranas importantes, la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo. El surco lateral o surco de Silvio nace en la cara inferior. Entonces, cuando estudiamos la cara inferior del cerebro, ese surco lateral o de Silvio nos sirve de límite. Vamos a tener dos porciones en su cara inferior. Por delante del surco, todo esto que está aquí adelante va a ser la porción orbitaria. Si ustedes se recuerdan, la forma del hueso frontal tiene como una parte hacia encima del globo ocular, que es la porción orbitaria. Entonces, esto que está acá es lo que vamos a encontrar por encima de la órbita del ojo. Y del surco para atrás, la porción temporo-occipital. ¿Sí? Entonces, el surco divide en dos: orbitaria, temporo-occipital. Podemos ver en la parte inferior que la hendidura interhemisférica separa el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo por delante del diencéfalo y por detrás. Hasta acá llega la hendidura interhemisférica, aquí y acá. Esto que vemos aquí atrás es cuerpo calloso. Y aquí adelante tendría que estar por arribita de esto. Este es el infundíbulo. Estos son los cuerpos mamilares, la sustancia perforada posterior, la sustancia perforada anterior, los tractos del nervio óptico, el quiasma del nervio óptico, esto dijimos que era el infundíbulo. Pero si usamos esta imagen para explicar la cara inferior, hay una estructura que siempre vamos a ver y es bien fácil de identificar en cualquier cerebro que hagamos disección. Este surco que está acá se llama surco en H, y ese representa lo que es la circunvolución media del cerebro. Ahorita lo vamos a ver adelante. Y esto quiero que se recuerden de esto. Esto que tenemos acá, este es el bulbo del nervio olfatorio, este es el tracto del nervio olfatorio, esto que está aquí atrás es el trígono del nervio olfatorio, y de él parten tres estrías, una media, una mediana y una lateral. Esto lo vamos a ver aparte, también lo vamos a estudiar, pero recuerden la ubicación, porque cuando estudiemos la circunvolución cerebral superior, vamos a ver aquí un surco que se llama surco del bulbo olfatorio. Entonces, por eso recordemos la imagen para tenerla cuando la veamos. Entonces, la parte orbitaria, pues como importante, vamos a tener este surco que les mencionaba yo antes, el surco del bulbo olfatorio o surco del tracto olfatorio. De la hendidura al surco encontramos esta circunvolución que tiene un nombre propio. Este es el giro recto o circunvolución recta, ¿verdad? Giro recto o circunvolución. Va a estar entre la hendidura interhemisférica y el surco del bulbo olfatorio. Vamos a tener por detrás del giro recto a esta parte de acá, aquí estaría el quiasma, y esto que tenemos acá y acá es la sustancia perforada anterior. Por detrás de los tractos del nervio óptico, la sustancia perforada posterior, que la vimos en el mesencéfalo, ¿verdad? En la región temporo-occipital, pues lo importante de esta región es que la porción temporal, que sería, este es el surco recto, que de aquí para acá reposa en la fosa cerebral media. ¿Cuáles son los límites de la fosa cerebral media, Keila? ¿No se acuerda? A ver, Charlie, ¿dónde se tiene que sentar? Lo único que estoy preguntando. Límites de la fosa cerebral media, Jason. Las alas anteriormente, No. las alas de los esfenoides, alas menores de los esfenoides.
Ajá. Posteriormente, el borde superior del peñasco. Entonces, el borde anterior de las alas menores del esfenoides al peñasco, ¿verdad? El borde superior del peñasco de la fosa cerebral media. Eso sí lo encontramos todo esto segmento, ¿verdad? Y el lóbulo occipital, la parte occipital que es la que vemos, la parte occipital está aquí, perdón, la parte occipital está acá, esa va a descansar sobre la tienda del cerebelo, ¿ok? Esto que tenemos acá, sobre la órbita de los ojos. Aquí tenemos el quiasma del nervio óptico, aquí es donde se entrecruza, aquí va el tracto, bulbo olfatorio, nuevamente sustancia perforada anterior, posterior, mesencéfalo, con acueducto de Silvio y la hendidura interhemisférica. Entonces, en la cara media, digamos, de la parte media, tendríamos al temporal metido en la fosa cerebral. Y nuevamente recordando esto, ¿verdad? Estas dos membranas son importantes porque son medios de protección y fijación de nuestro cerebro. Evitan que tenga un movimiento muy brusco. Aparte de eso, dentro de la cavidad craneana hay líquido. Entonces se mantiene entre un medio acuoso. No es una cantidad exagerada, pero sí hay líquido. Y eso en algún momento le da cierta protección, evitando que choque de una forma muy brusca contra la cavidad. Bueno, entonces hablamos de lóbulos cerebrales, circunvoluciones, y en cada lóbulo hay giros o circunvoluciones y hay surcos. Recordamos que los surcos separan lóbulos. Mencionamos que teníamos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un occipital, un temporal, el de la ínsula, el límbico y el central, ¿verdad? Si la pregunta en el examen dijera, en base a su libro de anatomía, ¿cuántos lóbulos tiene y cuáles son? La respuesta sería 5, porque solo lo menciona 5. Si no implica el libro, 7, porque ya sabemos que hay 7. Entonces, si alguien les dice, porque se dio un caso, ¿existen los músculos de la nuca o no? Ustedes ya pasaron a anatomía, entonces, ¿existen los músculos de la nuca? Sí existen, así se clasifican, ¿verdad? Los músculos de la nuca son los músculos de la región posterior del cuello. Pero una colega, viejita, regañó a un alumno porque él dijo es que los músculos de la nuca. No puedo creer yo que sea tan ignorante y use palabras burdas. Esa fue su expresión y me lo dijo a mí. No le digo, yo creo que la que ignora es usted. No se lo dije groseramente, se lo dije así. La que ignora es usted, que la anatomía moderna los clasifica como músculos de la nuca. Entonces el muchacho tiene razón, porque ella lo dijo enfrente de todos, como para hacernos quedar mal de que nosotros no les enseñamos la anatomía. Pero existen. Entonces, por eso, si ustedes le dicen a algo pendejo de aquí, ¿tiene 7? Ay, ¿cómo son de uno? Ustedes tienen que decirle, ¿por qué es 7? Porque actualmente esos 2 se consideran lóbulos porque tienen funciones muy específicas. Incluso cuando vayan al hospital, si a ustedes le dicen 7 a algún ataratado, se va a reír. Pero si ustedes se lo aclaran, lo van a dejar callado. Entonces, por eso es que tenemos que recordar de esas cosas y defender nuestro criterio y lo que sabemos. Porque si ese muchacho de hecho sí existe, revise Rubier, están los músculos de la nuca. En su anatomía de antes de 1980 no, porque no existía la asociación de anatomía, pero ahora sí. Entonces, por eso existe. Y cuando hablamos nosotros en clase, mencionamos términos de anatomía antigua. Todos los nombres propios son anatomía antigua. Los nombres más sencillos, como surco central, surco lateral, es anatomía moderna. Pero Silvio y Rolando es antiguo. Pero yo todavía uso anatomía antigua porque mucha gente de esa se acuerda, ¿verdad? Y los viejitos en los hospitales de esa se acuerdan, entonces hay que contestar. Bueno. ¿El triángulo de la ínsula dónde está? El de la ínsula está adentro de este surco. Para poderlo ver hay que separar el lóbulo temporal y el parietal.
y muy adentro Ahí está. tiene una forma como de una pirámide, es chiquito. Bueno, los hemisferios cerebrales van a estar entonces recorridos por un montón de plegaduras que se llaman giros o circunvoluciones y vamos a tener muchos surcos. Algunas circunvoluciones, como pueden ver ustedes acá, se comunican una con otra, ¿sí? Cuando las circunvoluciones, como esta de aquí, se comunica con esta, pero pertenecen al mismo lóbulo, se van a llamar giros de forma. Giros de forma. Giros de forma. Ahora, cuando la circunvolución, como esta, conecta al lóbulo frontal con el lóbulo parietal, se van a llamar giros de comunicación o pliegues de comunicación. Entonces, dijimos que esto es un plegamiento de la corteza cerebral, ¿sí? Cuando el plegamiento es entre el mismo lóbulo, un pliegue de forma o un giro de forma. Es un pliegue de forma, es el mismo lóbulo. Comunica una circunvolución con otra, pero del mismo lóbulo. Pero si comunica un lóbulo con otro, son dos lóbulos diferentes, es un pliegue de comunicación, como este que tenemos acá. Un pliegue de comunicación. Bueno, empezamos platicando del lóbulo frontal. Lóbulo frontal tiene como límites al surco de Silvio, o surco lateral, al surco central o de Rolando, y en la línea media al surco del cíngulo. Este que viene acá, este es el surco del cíngulo. Nos basamos para identificarlo porque empieza en la rodilla del cuerpo calloso. Entonces es este que viene acá, surco del cíngulo. De los límites del lóbulo frontal, surco lateral de Silvio, surco central o de Rolando y el surco del cíngulo. Entonces quiere decir que de acá para acá, todo esto es lóbulo frontal. ¿Sí? Lóbulo frontal. El surco lateral o surco de Silvio empieza, como vimos, en la cara inferior, ¿verdad? Por delante de la sustancia perforada anterior. Entonces, por adelante de la sustancia perforada anterior, inicia el surco de Silvio. Este surco de Silvio se dirige hacia adelante y hacia afuera y se hace lateral. Y va a separar al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Bien importante que cuando se hace lateral, saca estos dos surcos más pequeños, estas dos proyecciones hacia el lóbulo frontal. Y se continúa hacia atrás, casi hasta el lóbulo parietal inferior. O sea, ese es bastante largo. Cuando hace estas dos entradas dentro del lóbulo frontal, va a formar tres estructuras. Esta se llama pars orbitaria, esta por la forma, pars triangular, y esta donde estaba el pliegue de comunicación, pars opercular. Entonces tiene una pars orbitaria, una pars triangular y una pars opercular. Eso lo encontramos en el lóbulo frontal y se forma gracias a esa metida que tiene ahí el surco de Silvio. Ahora, la pars triangular y la pars opercular son importantes porque ahí, en esa zona específicamente, vamos a encontrar al área de Broca. En la corteza cerebral vamos a tener ahí al área de Broca. Y el área de Broca es la encargada de la función motora del lenguaje. Entonces, entre la pars triangular y la pars opercular, del área de Broca, encargada de la función motora del lenguaje. Nosotros tenemos áreas que nos permiten hablar, áreas que nos permiten comprender. Y nos sirve saber cuáles son, porque digamos, si yo comprendo lo que me dice, pero no puedo expresarlo
o hablarlo, tengo una lesión en el área de Broca. Si puedo hablar de corrido, pero no entiendo lo que me preguntan, tengo una lesión en un área diferente, ¿verdad? Que tiene que ver con audición y lenguaje. Entonces, por eso las áreas de Brodmann son importantes. La siguiente clase es áreas de Brodmann. En la siguiente vamos a hablar de las áreas de Brodmann. A esas ya no entran en el parcial. Las áreas de Brodmann. Brodmann es un científico, pues ni me acuerdo en qué año fue que las describió, pero desde la época de Tantalá. Él describió que cada una de las áreas de la corteza cerebral tenían una función. Y nosotros aquí dibujados sobre la corteza cerebral tenemos un homúnculo. ¿Saben qué es un homúnculo? Lo vimos en física. Ajá, ¿qué es? Una representación de la sensibilidad. ¿Qué es un homúnculo? ¿Quién dio fisiología? Doctor Octavio. Doctora Nancy. El doctor Octavio de Nancy la va a agarrar después. ¿Qué es un homúnculo? Es una relación. ¿Verdad? El homúnculo es un ser deforme, chiquitillo deforme. Por eso se le dice el homúnculo, porque era un monstruito. Entonces, si nosotros distribuimos todas las partes de la corteza cerebral, tenemos nariz, ojos, brazos y están así como mal puestas. Pero el homúnculo en sí es un monstruito, es un hombre deforme, chiquito y deforme. Eso es el homúnculo. Y la relación es por la posición en la que están las estructuras en la corteza cerebral. Entonces, toda la corteza cerebral tiene una función específica, ¿verdad? ¿Con qué áreas de la corteza cerebral vemos? Porque se los digo, doctor. También no hablamos de eso, pero como ahorita como Áreas 14, 15 y 16 del Brodmann, que están en el lóbulo occipital. Esas nos permiten ver forma, color y memoria. O sea, el ojo solo es un receptor, ¿verdad? El que nos dice qué es, qué color tiene, qué forma, y nos hace una relación con lo que conocemos es la corteza cerebral del lóbulo occipital. Entonces el área de Broca es para lenguaje motor. Lenguaje motor, área motora del lenguaje. El área motora del lenguaje. Ajá. Bueno, surco central o surco de Rolando. El surco central comienza en la parte media de la fisura interhemisférica, desciende y hace 3 curvas. 1, 2 y 3. Esas curvas que hace nuestro surco central se llaman rodillas. Las rodillas del surco central o las rodillas de Rolando. Pues es el surco de Rolando, las rodillas de Rolando. Entonces baja desde la hendidura interhemisférica hasta casi llegar a encontrarse con el surco de Silvio. Muy rara vez vamos a ver que se unan. Normalmente quedan separados uno de otro. Entonces este separa al lóbulo frontal de nuestro lóbulo parietal. Ese va a ser nuestro límite hacia atrás. El surco del cíngulo o surco singular, como les mencionaba, inicia a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, se dirige hacia arriba y hacia atrás y termina uniéndose o termina casi a nivel de donde empieza el surco central. Este que tenemos acá es el surco central de Rolando y el surco del cíngulo llega casi a estar en contacto con él. Este pedacito que tenemos acá, entonces es nuestro surco del círculo. Círculo no, sí, surco. Ay, ¿qué hice? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de lóbulos, de las circunvoluciones que tienen los lóbulos y de los surcos que tienen los lóbulos. Realmente es más complejo, es más sencillo de lo que se oye. Nos la complicamos porque es enredado cuando lo leemos, pero tratemos de simplificar la información. En la sección B me preguntaba alguien, es que mire, en el libro dice que da la vuelta, que pasa, que sube, que baja, que regresa. Eso obvio, porque al final eso no me interesa.
memorizarlo, si lo memorizan, excelente, más, pero yo no puedo. Y tampoco me va a servir, ¿verdad? Yo tengo que saber la neuroanatomía básica para poderme defender, o para poder encontrar o sospechar de una lesión, sabiendo más o menos que hay a cada nivel. Pero que yo sepa que dio la vuelta, que regresó, que pasó saludando a este, que sí, eso no, eso brinca. Entonces, por eso es que si lo leemos, pareciera complejo. Entonces, vamos a ver que el lóbulo frontal, ya mencionamos cuáles son sus límites, que va a tener como límites al lóbulo, al surco de Silvio, al de Rolando y al de Cíngulo. Y que en el lóbulo frontal vamos a tener circunvoluciones y surcos. Vamos a tener 3 circunvoluciones anteriores y una posterior. Quiere decir que tenemos 4 circunvoluciones y vamos a tener 3 surcos. ¿Sí? La primera circunvolución está por delante del surco central. Entonces se va a llamar circunvolución precentral, porque está adelante del surco central. Y el límite de la circunvolución precentral es un surco que está adelante, que se va a llamar surco precentral. Es sencillo, la verdad no es complicado. Pero si uno lo lee, a veces se queda con la duda en el libro. Pero realmente es bien sencillo. Trata uno de comprender lo básico. Entonces, un surco central, una circunvolución por delante, la circunvolución precentral. Y un surco que es el límite hacia adelante, el surco precentral. Tranquilo, ya se nos queda. Función es la corteza motora primaria. Eso es lo más importante. Casi toda la corteza motora va a estar aquí, ¿verdad? Bueno, si nos fuéramos para atrás, que todavía no nos toca, pero nos fuéramos a esta circunvolución, ¿cómo se llama esta circunvolución? Postcentral. ¿Y el surco que la limita atrás? Postcentral. En el lóbulo parietal hay 2 surcos. Este, el postcentral, y este, el surco intraparietal. Bueno, pero estamos adelante. Entonces la circunvolución precentral, surco precentral. Entre la precentral y la postcentral, aquí hay un pliegue de comunicación, porque une un lóbulo con otro, ¿verdad? Bueno, ya vimos la primera. Perdón. ¿Aló? Sí, buenos días. Mire, ¿me puede hacer favor de llamarme despuesito del mediodía? Solo que estoy ahorita en una clase en la por favor. Perdón, ¿no? Entonces, en el lóbulo frontal tenemos otras 3 circunvoluciones. Por lo tanto, vamos a tener 2 surcos. Este surco se va a llamar surco frontal superior y este surco frontal inferior. Entre esos 2 surcos delimitamos a la circunvolución frontal superior, a la circunvolución frontal media y a la circunvolución frontal inferior. Ahí están las 3 circunvoluciones: superior, medio e inferior. ¿Cuáles son los límites? De la circunvolución frontal superior, ¿cuál sería el límite? ¿Cuál? Surco frontal superior, ¿sí? La línea media. ¿Y del otro lado? El surco interhemisférico. ¿La hendidura interhemisférica? Ah, hendidura interhemisférica. No, No. el surco del cíngulo. Lo que pasa es que todas las circunvoluciones vienen de acá, la superior está aquí arriba y nos rodea. Entonces la circunvolución superior va a tener una porción superior y una porción orbitaria. Es como que si partiéramos al cerebro en rodajas: circunvolución superior, media, inferior. A ver si quita. Bueno, este es el hemisferio cerebral. Entonces tenemos acá nuestra circunvolución frontal superior
viene desde arriba hasta abajo. La cerebral media y la inferior. Entonces las vamos a ver arriba y las vamos a ver abajo. Entonces la superior, abajo sería en medio, ¿verdad? Entonces tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. Entonces va a estar delimitada entre el surco del cíngulo y el surco frontal superior. Esta que tenemos acá es nuestra circunvolución frontal superior, delimitada entre los dos surcos. Tiene un segmento superior o dorsal y un segmento inferior o segmento orbitario. En el segmento orbitario, es el que nos interesa ahorita ver acá, vamos a tener para referencia de la circunvolución central superior a este surco. ¿Cómo dijimos que se llama ese surco? De la H. Este que está acá. No, Recto. No, el medial es nada del olfatorio. giro recto. Al surco, olfatorio. El surco del tracto olfatorio. Y la circunvolución que tenemos acá, el giro recto. Entonces la circunvolución cerebral superior es esto. Aquí en la línea media y abajo sería esta. ¿Sí? El surco en H representa la circunvolución media. O sea, nos sirve como una referencia para poder identificar. Entonces en la cara inferior de la circunvolución frontal superior encontramos al giro recto y como límite al surco del tracto olfatorio. No está tan difícil, solo que no nos la imaginamos así, ¿verdad? Habíamos pensado que iba a ser como una rodaja arriba, una en medio y una abajo. No, es como que partido, así como pan de molde. La circunvolución frontal media, va a ser esta que está en color amarillo, está delimitada entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Va a tener también igual una cara dorsal y una cara orbitaria. En su cara orbitaria vamos a tener como referencia esta estructura de acá y acá. Esto se llama el surco en H. Nosotros lo que estamos haciendo es una descripción de la configuración externa del telencéfalo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí es el surco en H. Todo lo que encontremos en este segmento va a ser circunvolución media. Todo lo que la corteza cerebral diga que está en la circunvolución media es las lesiones que podemos tener. Aquí en la circunvolución media de la porción orbitaria tenemos un botoncito de control, ¿verdad? Que nos limita a hacer cosas. Nos da ¿cómo sería la palabra? Nos limita a no ser locos. Un loquito, bueno, si yo entro aquí a la clase todos los días normal, me comporto como siempre soy, pero un día vengo diferente y me voy a orinar ahí en el rincón, o me bajo el pantalón y me pongo mi calzoncillo frente a todo el mundo y me pela, o hago cosas que la gente está loco, o alguien diría está frontalizado, porque en el lóbulo frontal tenemos un botón de control que inhibe nuestras reacciones o inhibe la forma de comportarnos, el comportamiento, ¿sí? Cuando hay una lesión a ese nivel, podemos cambiar completamente, ¿verdad? De ser una persona muy normal a alguien como uno que trabaja allá afuera. Ninguno de la clase aquí, todos son normales. Ahí está viendo el Julián. Yo Julián lo iba a mencionar. Estoy prestando atención. Bueno, eso estoy viendo antes de que se duerma. Ya me dormí. Entonces, a este nivel podemos tener una lesión de este tipo. Entonces, tenemos una idea o sabemos cómo más o menos localizar. Entonces, la cara orbitaria y la circunvolución frontal media. La circunvolución frontal inferior, pues va a ser esta, del lóbulo frontal inferior hacia abajo, ¿verdad? Hacia el surco de Silvio. Importante la circunvolución inferior, que tiene la pars orbitaria, triangular y opercular, porque mencionamos que estaba el área de Broca, ¿verdad? Lóbulo parietal. El lóbulo parietal va a estar delimitado por el surco central de Rolando,
el surco de cilio y el surco parieto-occipital hacia atrás. Y en la línea media va a estar delimitado por un surco que se llama surco subparietal. Entonces esos son los límites del lóbulo parietal, que en este caso lo tenemos aquí en color azul. En el lóbulo parietal vamos a tener 2 surcos y 3 circunvoluciones, ¿sí? Entonces 3 circunvoluciones, una central, una arriba y otra abajo. Son las 3 circunvoluciones y 2 surcos. La circunvolución primera se llama circunvolución postcentral y está delimitada entre el surco central y el surco postcentral. Este que está aquí. Esta es la circunvolución postcentral, que tiene que ver con sensibilidad. Y del surco postcentral nace este otro surco que viene acá, que es el surco intraparietal. Ese surco divide al lóbulo parietal en 2 segmentos o 2 circunvoluciones. La de aquí arriba es el lobulío parietal superior, también llamada precuña, y el lobulío parietal inferior, ¿sí? Entonces la precuña va a estar hacia la cara media de nuestro lóbulo parietal y se va a continuar, como vamos a ver después, con la cuña del lóbulo occipital. Entonces el lóbulo parietal, 2 surcos, 3 circunvoluciones. Postcentral, lobulío parietal superior, lobulío parietal inferior. El lobulío parietal superior, como les decía, pues va a ser este, ¿verdad? En su cara medial, que es esta, en la cara medial, el lobulío parietal superior va a formar esta estructura que está acá, como un triangulito. Este es el surco subparietal, y esto es lo que vamos a llamar precuña. El lóbulo occipital va a terminar acá con su 6ª circunvolución, y a esto le llamamos la cuña. Entonces, precuña y cuña. Entonces, esta es importante por esa conexión que va a tener hacia atrás con lo que es nuestro lóbulo occipital. Entonces, el lóbulo parietal es relativamente más sencillo, solo son 3 circunvoluciones y los límites no son tan complejos. El lóbulo occipital va a ocupar la parte más posterior del cerebro, descansa sobre la tienda del cerebelo en la fosa cerebral posterior. Va a tener 3 caras, tiene la forma como de una pirámide, una cara anterior, una cara inferior y una cara medial. Va a tener en su forma seis circunvoluciones separadas por 5 surcos. Entonces el lóbulo occipital va a tener 6 circunvoluciones separadas por 5 surcos. Las circunvoluciones occipitales van en orden, numeradas de 1 a 6. De la primera circunvolución a la tercera se encuentran en la cara lateral del hemisferio occipital. Entonces la circunvolución 1, que sería esta, 2 y 3, las encontramos en la cara lateral del lóbulo occipital. Las circunvoluciones 4ª y 5ª, la 4ª y la 5ª, están en la cara inferior del lóbulo occipital, y la 6ª circunvolución, que se llama cuña, la encontramos en la cara medial del lóbulo. Entonces, en la cara media del lóbulo occipital encontramos a la 6ª circunvolución, o también llamada cuña. Entonces, circunvolución 1, 2 y 3, cara lateral, 4, 5, cara inferior, 6ª circunvolución, cara medial, y esa es la que llamamos cuña. Y si ustedes se dan cuenta, está posterior a la precuña. A veces los nombres anatómicos son medio lógicos. A alguien se le ocurrió cuña y adelante precuña. Y adelante la precuña, precuña. Y
si hubiera una atrás, postule. Ya los están esperando. ¿Qué vinieron atrás? Lóbulo temporal. Este que tenemos acá en color verde. Este ocupa la parte media e inferior del hemisferio cerebral. Va a tener dos caras, una cara lateral y una inferior. Y este va a tener dos surcos y tres circunvoluciones. Vamos a tener un surco temporal superior, un surco temporal inferior y tres circunvoluciones, una superior, una media y una inferior. Separado hacia atrás del surco parieto temporo-occipital del lóbulo occipital. A ver. La circunvolución temporal superior, que es esta que está acá, se va a llamar también circunvolución temporal transversa. Está delimitada por el surco de Silvio y el surco temporal superior. La circunvolución media va a estar entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Puro gato, puro gato. Déjenlo. Yo sabía que no era normal. Hola, chicos, ¿cómo están? Puro gato, voy a empezar ahorita, así que parece. No, ya sabía, porque creo que volteé a ver quién era ya con esto. Uy, qué maravilloso. Mejor si se lo aprenden, porque el otro semestre yo les doy Revit. Y esto se lo tienen que saber, porque me encanta preguntar. Y si no, le jalo las orejas al doctor Rivera que no se los enseña. Y otra cosa es que, polígono, ¿verdad? Es nuestro El polígono favorito. de Willis. Es de memoria. Es más, el dibujo del tronco encefálico se lo sé de memoria. Yes. Bueno, ¿Así? sigan aprendiendo. Sigan aprendiendo las mieles del conocimiento. Dios. Es la circunvolución temporal media. La circunvolución temporal inferior. La circunvolución temporal inferior está por debajo del surco temporal inferior y es la que se ubica en la parte baja o parte inferior de nuestro lóbulo temporal. En la cara inferior es donde más complejo va a ser. Esto lo vamos a estudiar un poquito aparte cuando estudiamos las áreas de Brodmann. Ustedes ven acá, tenemos un área que se llama la língula, aquí tenemos al hipocampo, y toda esta parte que tenemos acá tiene que ver con memoria a largo plazo. Entonces ahí almacenamos todos nuestros recuerdos. Y como les mencionaba, cerca tenemos a las áreas de Brodmann, de audición, del olfato y del gusto. Entonces por eso un sabor nos recuerda algo, una canción nos recuerda algo, porque hay una memoria, ¿verdad? Una memoria a largo plazo. Nosotros tenemos áreas de almacenamiento de memoria a largo plazo y áreas de almacenamiento de memoria reciente. Entonces la distribución de las circunvoluciones y la distribución de los surcos es importante. En la clase de las áreas de Brodmann vamos a poder ubicar cada área en alguna circunvolución y de eso se trata realmente la comprensión de las áreas de Brodmann. Este es el lóbulo de la ínsula. Para ver el lóbulo de la ínsula tenemos que retraer al lóbulo parietal y al lóbulo temporal. Y en el interior de la henchidura, o del surco, perdón, de Silvio, o lateral, encontramos esta estructura que está acá, que es el lóbulo de la ínsula. Tiene una forma de una pirámide, como ustedes pueden ver acá. Va a tener surcos, por supuesto, y va a tener algunas circunvoluciones. En este no son tan complejas por la forma que tiene. Va a tener 4 surcos,
1, 2, 3 y 4, que van a delimitar 5 circunvoluciones. Las primeras 3 son anteriores, las otras 2 son posteriores. Es bien difícil encontrar este globulito condenado. Incluso en la disección de cerebro hay que darle con fe para poder llegar a donde está, porque está bien adentro, ¿verdad? Entonces este es el quinto lóbulo. Y los otros 2, ya los mencionamos, ¿verdad? Entonces cuando la Sofía les pregunte, le dice. El día que estaba jugando con el gato. Bueno, entonces jóvenes, esa es la configuración externa de lo que es el colencéfalo. Surcos, circunvoluciones, lóbulos, ¿verdad? Realmente no es complejo, creo yo. Creo que sí se le queda a uno revisando. ¿Y preguntas, dudas? En el lóbulo de la ínsula, dijo que habían 4 surcos, 5 circunvoluciones. 5 giros anteriores y 2 3 anteriores. 2 posteriores. Es como una pirámide, como un pico con 5 rayas. Así se me quedaron a mí, un pico con 5 rayas. Bien, ¿portados? Buena semana, ¿va? Sí, va. ¿Cuál? En el examen sí puedo poner surcos, fisuras, eso sí está. Digamos, ¿cuántos surcos tiene? O... ¿Para qué prefieren? ¿Surcos, circunvoluciones y fisuras o un corte? ¿Verdad? Vale, el mesencéfalo que está aquí.